Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la fianza en los contratos de arrendamientos urbanos. ¿Dónde está regulada la fianza? Está regulado en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y hay que tener en cuenta una cosa, y es que en los arrendamientos de este tipo la fianza es de carácter obligatorio. La ley nos dice en el artículo que se ha de pagar en metálico, se ha de prestar en metálico. Lamentablemente, si tenemos en cuenta de que algunos arrendamientos pueden tener una renta por encima de los 1.000 euros, probablemente pues no va a poder ser pagado en metálico actualmente, ¿no? O las próximas normativas que van a regular los pagos con dinero en efectivo. Normalmente se suele pagar generalmente por cheque o por transferencia bancaria. Eso es la práctica usual que se utiliza en la formalización de los contratos por parte de las inmobiliarias. ¿A qué contrato se aplica la fianza? Pues bien, la fianza se aplica tanto a arrendamientos de vivienda como para arrendamientos para usos distintos de vivienda. La diferencia está en que mientras para los contratos de arrendamientos de vivienda la fianza solamente es de un mes del importe de renta, en los arrendamientos para usos distintos es hasta 2 meses del importe de la renta. 2 mensualidades concretamente. Una de las cuestiones que se suele preguntar muchas veces es si esa fianza es, digamos, inmutable o si se puede modificar, actualizar. Y hay que también que diferenciar entre si es arrendamiento de vivienda o para uso distinto de vivienda. Otro tipo, generalmente para que nos entendamos, locales de negocio, por ejemplo. En el caso de que se trate de vivienda habitual, el contrato de arrendamiento solo se puede actualizar a partir del 5.º o del 7.º año, dependiendo, como si ustedes recuerdan, en la anterior entrevista, de que si el arrendatario sea una persona física o si fuese una persona jurídica, que el contrato es mínimo de 7 años. A partir de que se vence el contrato y solo las prórrogas posteriores es cuando se puede actualizar la renta a efectos de que se pueda equiparar al importe de la renta que se esté pagando en ese momento. Es decir, durante los 5 años o 7 respectivamente del arrendamiento de una vivienda no se puede aumentar ni disminuir el importe de la renta. Transcurrido ese plazo se tendría que adaptar. ¿Por qué digo disminuir? Porque también es verdad que la ley prevé que la renta se actualice conforme a las variaciones del IPC en cada año, pero el IPC puede ser también negativo y puede ocurrir que en un año se incremente, pero en otro año pueda que se disminuya. Y eso supondría una modificación tanto al alza como a la baja. Una vez transcurrido el periodo obligatorio es cuando se produciría la actualización de la fianza. ¿Qué es lo que, digamos, o sobre qué responde la fianza? La fianza responde en primer lugar por los daños y perjuicios que se puedan causar a la vivienda, a la finca arrendada. Y posteriormente, o una vez cubiertos ya esos daños, cubriría también los que son los importes que se pueda adeudar en ese momento por las rentas o por los suministros del inmueble. Generalmente yo suelo pactar en los contratos que nosotros realizamos que se recoja textualmente en ese orden, que se responsabiliza primero de los daños causados y posteriormente el importe de rentas y suministros. Doctrinalmente o jurisprudencialmente, esa sería la interpretación que se suele dar. ¿Cuándo procede la devolución de la fianza? Bueno, la fianza se tiene que devolver al arrendatario siempre y cuando éste entregue la vivienda en perfectas condiciones de uso y, por supuesto, que no haya ninguna cantidad adeudada. Esto se produce una vez resuelto el contrato con la entrega de las llaves. Es decir, a partir de la entrega de las llaves, el arrendador tiene la obligación de devolver el importe de la fianza que ha recibido en depósito. Esto significa que si en el mes siguiente a la entrega de las llaves y si la casa se ha entregado en perfectas condiciones, tienen que entregar la fianza. A partir del transcurso de ese mes, ese importe empezará a devengar el interés legal del dinero que esté vigente en ese momento, hasta que se produzca la entrega del importe de la fianza. Si no se entregase voluntariamente, pues no le queda a la parte arrendataria, al inquilino, otra cosa que tener que reclamarla vía judicialmente. La cuantía del procedimiento, si bien es en función al importe de la fianza que se va a reclamar, hay que tener en cuenta que hay una, digamos, doctrina dominante que entiende que el procedimiento a seguir es un procedimiento de juicio ordinario y no un juicio verbal, como pudiera ocurrir, como por ejemplo, en un importe de reclamación de renta. Por ejemplo, puedo interponer una reclamación de renta de cantidad de rentas impagadas por 6.000 euros y me voy a un juicio verbal o de 7.000 euros
porque sobrepasa los 6.000 euros de cuantía, y sin embargo puedo intentar reclamar un importe de una fianza de 700 euros que he entregado y me tengo que ir a un juicio ordinario. Hay una diferencia muy importante en cuanto al procedimiento. Pero bueno, eso es un tema que se debe evaluar en caso de que el arrendador fuese persistente a la hora de devolver la fianza. También es importante tener en cuenta de que, sobre todo para los arrendadores, que se puede plantear, oye, es que el importe de la fianza a mí no me garantiza, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de arrendamientos urbanos y concretamente en temas de desahucio, el perjuicio que me puede ocasionar el impago de las rentas, tener que verme abocado a un procedimiento judicial y dilatarse entre 6 meses y un año. ¿Puedo adicionar a la fianza prestada otra garantía? La respuesta es sí, se puede pedir una garantía adicional. Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de vivienda, esa garantía adicional no puede ser superior a 2 meses o a 2 mensualidades de la renta pactada. Ese es el límite que establece la ley. ¿Cuáles son las garantías adicionales? Por la garantía adicional que siempre la que hablamos, se hacía mucho antes, era lo de los avales bancarios. Esas serían las garantías adicionales. No quiero entrar en el tema de las garantías de los fiadores que se suelen prestar, pues eso sería otra cuestión diferente. Y digamos que la responsabilidad ya iría por el Código Civil, el artículo 1850 y siguientes del mismo, ¿no? ¿Están todos los arrendatarios obligados a prestar fianza? La respuesta es no. Hay determinados arrendatarios, pero concretamente se refieren a administraciones públicas, tanto de carácter general, autonómicas o entes locales, y empresas públicas, organismos públicos, que están exentos del pago de la fianza. El resto de los mortales estamos obligados a pagarla si queremos tener que tomar en arrendamiento, bien sea una vivienda, un mes de fianza, o bien sea un arrendamiento de local de negocio, o para uso distinto de vivienda, que son 2 meses obligatorios de fianza. Y esto es un poco lo que es la fianza, lo que se debe tener en cuenta a bote pronto, ¿no? En otra ocasión hablaremos, por ejemplo, de lo que puede ser las obligaciones o de qué responden los propietarios por un lado y los inquilinos por otro con respecto a las averías que se producen en el inmueble arrendado, no solo en lo que es el contenido, sino también con respecto al contenido. Y hablo también muchas veces de reparaciones de nevera, reparaciones de electrodomésticos en general, y luego también las reparaciones que pueden producirse como consecuencia de las averías en las conducciones generales del inmueble. Pero bueno, eso ya lo veremos o trataremos en otra ocasión. Gracias.